La cabaña de los susurros. Luis, Joaquín y Francis eran amigos de toda la vida. Desde niños, compartían historias de terror, pero nunca habían sentido verdadero miedo. Una noche, decidieron probar su valentía acampando en una cabaña abandonada en lo profundo del bosque. No era un sitio común, se decía que los cazadores que entraban allí jamás volvían. Los acompañaba Lobo, el fiel pastor alemán de Francis, un perro entrenado y protector. Mientras encendían la fogata, Lobo se tensó, sus orejas erguidas y sus colmillos expuestos. Gruñía hacia la espesura del bosque, un sonido bajo y amenazante. Debe haber un animal cerca, susurró Joaquín, tratando de sonar tranquilo. Pero entonces, un susurro escalofriante resonó entre los árboles, como si el bosque mismo exhalara su advertencia: uno de ustedes puede vivir. El aire se volvió helado. Se miraron, intentando convencerse de que era una broma. Pero antes de que pudieran reaccionar, Joaquín desapareció. No hubo gritos, ni sonido de pasos, ni un solo crujido de ramas. Simplemente dejó de estar ahí. Francis y Luis se quedaron paralizados. Lobo ladraba como nunca antes, su pelaje erizado. El miedo se convirtió en puro pánico cuando vieron la puerta de la cabaña abrirse lentamente, emitiendo un gemido largo y oxidado. ¡Al auto!, gritó Luis. Corrieron con todas sus fuerzas, pero cuando llegaron al vehículo, vieron que los neumáticos estaban reventados. No por cortes ni pinchazos, sino como si algo los hubiera desgarrado con garras afiladas. Un crujido los hizo girar. Desde el umbral de la cabaña, emergía una sombra alta y deforme, con extremidades demasiado largas y una cabeza inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar mejor. Luis no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la oscuridad lo envolviera. Su grito se cortó de golpe, como si nunca hubiera existido. Francis cayó de rodillas, su cuerpo paralizado por un terror indescriptible. Sentía una mirada ardiente sobre él, perforándole la mente. Una voz gutural y profunda susurró en su oído, aunque no había nadie a su lado: tú puedes vivir. Su visión se nubló, su cuerpo dejó de responder. Estaba a punto de rendirse cuando un dolor punzante lo despertó. Lobo lo había mordido en la muñeca. El ardor lo sacó del trance. Sin pensarlo, corrió con todas sus fuerzas detrás de su perro, sin mirar atrás, mientras el bosque parecía cerrarse sobre él. Cuando por fin vio el amanecer y se atrevió a girarse, la cabaña había desaparecido. Solo quedaban dos cruces improvisadas en la tierra, con los nombres de sus amigos tallados torpemente en la madera. Temblando, Francis acarició al Lobo, su único salvador. Pero al bajar la vista, vio algo que lo hizo contener el aliento. En la tierra, justo al lado de las cruces, había una tercera estaca clavada en el suelo. No tenía nombre aún. Era para él. El menú especial. Clara tenía hambre, mucha hambre. Desde que tenía 8 meses de embarazo, sus antojos eran incontrolables, y aquella noche no fue la excepción. A pesar de lo tarde que era, se detuvo en un viejo restaurante de comida rápida abierto las 24 horas. El lugar estaba vacío. Solo había un cajero delgado y pálido tras el mostrador y, en la cocina, un hombre alto con una gorra grasienta que la miraba fijamente. Clara se estremeció, pero se obligó a sonreír. Una hamburguesa con papas y un refresco, por favor. El cajero apenas movió los labios. ¿Para comer aquí? Sí. Tomó su bandeja y se sentó en una mesa junto a la ventana. Afuera, la calle estaba oscura y desierta. Todo parecía extrañamente silencioso. Con un suspiro, abrió la caja de su hamburguesa, y su corazón se detuvo. Dentro, en lugar de comida, había una fotografía. No una cualquiera, era un ultrasonido, el suyo. Podía ver la forma de su bebé, pero había algo mal. La boca del fito parecía cosida con finas hebras negras. Un escalofrío la recorrió. Miró hacia el mostrador. El cajero ya no estaba. Solo el cocinero seguía allí, sonriéndole desde la cocina. Se ve delicioso, ¿verdad?, dijo con voz áspera. Clara se levantó de golpe, sintiendo su respiración acelerarse. No podía quedarse allí. Se dirigió a la puerta, pero no se abría. ¿Qué es esto? Déjenme salir. El sonido de la cocina aumentó. Un chisporroteo, como si algo estuviera friéndose en aceite hirviendo. El cocinero salió, secándose las manos en un delantal sucio. En una de sus manos, sostenía un bisturí. Ya está listo el pedido especial. Clara retrocedió, llevándose las manos al vientre. Algo dentro de ella comenzó a moverse, pero no como de costumbre. Era violento, desesperado, como si su bebé intentara escapar. El cocinero avanzó lentamente. Tranquila, mamá, solo queremos lo que es nuestro.
Antes de que pudiera gritar, las luces parpadearon y todo se sumió en la oscuridad. Lo último que sintió fue un dolor punzante en su abdomen y el eco de un llanto que no provenía de su boca, sino de dentro de ella. El pasajero de las 3:33. Carlos era trailero y llevaba años recorriendo la misma carretera solitaria. Sabía que a ciertas horas era mejor no parar. Esa noche, el reloj marcaba las 3:33 am cuando vio a un hombre en la orilla del camino, vestido con ropa vieja y sucia, con la cabeza baja. No iba a detenerse, pero al pasar junto a él, el hombre levantó la cabeza y sonrió. Su cara era borrosa, como si la luz de los faros no pudiera iluminarlo bien. Algo en su reflejo en el espejo no coincidía, su silueta era más grande, más oscura, con extremidades demasiado largas. Carlos aceleró, pero tras unos kilómetros, un golpe fuerte sacudió la caja del tráiler, como si algo hubiera caído encima. Miró por el espejo retrovisor y su estómago se hundió. El hombre estaba sobre la caja, sonriendo, sin moverse. El miedo lo paralizó por unos segundos. Cuando volvió a mirar, el hombre ya no estaba, pero su reflejo seguía en el espejo, dentro del tráiler. Al llegar a su destino, Carlos abrió la caja con las manos temblorosas, vacía, pero el olor a tierra mojada y óxido impregnaba el aire. Desde esa noche, cada vez que pasa por ese tramo a la misma hora, su espejo retrovisor muestra una silueta borrosa en el asiento trasero, sonriendo en la oscuridad. El jinete sin cabeza, la maldición de Halloween. En un pequeño pueblo llamado Halloween, los habitantes vivían con miedo cada noche de luna llena. Se decía que un espectro cabalgaba a toda velocidad por el bosque, buscando su cabeza perdida. Era el temido jinete sin cabeza. Cuentan que, hace siglos, un valeroso soldado fue traicionado en la batalla y decapitado por sus enemigos. Su espíritu nunca encontró descanso y, desde entonces, vaga montado en su caballo negro, con una espada ardiente en mano, espadas cruzadas, en busca de venganza. Una noche, Tomás, un joven valiente pero incrédulo, decidió comprobar si la leyenda era real. Armado con una linterna y un amuleto de protección, se adentró en el bosque prohibido. El viento aullaba entre los árboles y los búhos ululaban de forma escalofriante. De repente, el suelo tembló con el sonido de cascos galopando a toda velocidad. Tomás giró la cabeza y vio una silueta oscura emergiendo de la niebla. El jinete sin cabeza. Su espada brillaba como fuego y su caballo relinchó con furia. El joven corrió por su vida, pero el espectro lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, en lugar de atacarlo, el jinete levantó una mano esquelética y le entregó un antiguo pergamino. «Libérame de mi maldición», decía la inscripción. Tomás recordó una vieja historia sobre un hechizo que podría devolver la paz al espíritu. Corriendo hasta la iglesia del pueblo iglesia, leyó las palabras mágicas en voz alta. De repente, una luz cegadora iluminó el cielo destellos, y el jinete dejó escapar un grito fantasmal antes de desvanecerse en el aire. Desde aquella noche, el bosque quedó en calma, y el pueblo de Halloween nunca volvió a ser atormentado. Pero algunos dicen que, en noches de luna llena, si escuchas con atención, todavía se oyen cascos galopando en la distancia.